Bueno, ahora sí, estamos dentro de los 5 minutos que damos de tolerancia para que se sigan sumando. Les doy la bienvenida a los que no estaban hace 3 minutos. Bueno, bienvenidos al segundo webinar de Fondo Centenario. Estoy acá con parte del equipo de gestión y con Tania Thompson, que es nuestra gerenta de marketing. Gabriel Yenta, Portafolio Manager, Clara Madeiras, forma parte del equipo de gestión, analista. Y bueno, vamos a empezar como tenemos planificado. La idea es, a ver si me deja creer. Bueno, probando, probando. Ahí. La agenda de hoy entonces es ver un poco del contexto macroeconómico de Uruguay y del mundo. Como ustedes saben, nosotros nos basamos en lo que pasa en la economía para tomar nuestras decisiones de inversión en nuestros fondos. Luego vamos a ver los resultados del mes de julio y contarles de cómo vemos y nuestra táctica para este mes de agosto. Vamos a hacer la presentación formal ya del Fondo Centenario Activo Dólar. Este es nuestro cuarto fondo de la familia Centenario. Y vamos a dar un espacio de preguntas, que también pueden ir formulándolas a medida que vayan surgiendo. Y si estamos en el tema, quizás hacemos un ida y vuelta que siempre construye mucho más. Así que, sin más, si les parece bien, ya comenzamos. Te dejo, Gabriel, para... Bien, bueno, es un placer que estén acá de vuelta con nosotros, conectados. Y bueno, la idea es ir ágil por estas diapositivas, así después hay espacio para preguntas. Comenzamos como siempre, hablando de la inflación. Es muy importante el seguimiento. Nosotros tenemos un comité de inversiones, recordamos todos los meses, pero más allá de eso, todos los días estamos estudiando y analizando qué pasa con la inflación. El último dato fue en julio, hace unos días, que fue de 4,53, justamente el dato en la meta del Banco Central, que es 4,50. De todas formas, hay que mirar, y es importante, la inflación subyacente, que es la que elimina los precios volátiles, eh, como las frutas, verduras, nafta, gas. Y ese dato está un poco por encima, está en 5,25 últimos 12 meses. Entonces, ese es como el dato más que hay que mirar, es decir, que está todavía por encima de lo que es la meta del Banco Central. El promedio de las expectativas del mercado, ahí en las expectativas se suman los analistas, que ahora vamos a ver la encuesta, pero los analistas, los bancos, nosotros como Letir participamos en la encuesta de expectativa del Banco Central, y también lo que dicen los empresarios, y bueno, y ven una inflación más que nada todavía rígida casi en el 6%. Entonces, todavía el mercado no le cree del todo al Banco Central, que la inflación vaya a estar se mantenga en el 4,5%. La proyección del Banco Central dice que en el horizonte de política monetaria va a estar cumpliendo con la meta. Recordamos que la meta tiene un margen de tolerancia entre 3 y 6%. Eh, Obviamente importa mucho lo que pase mes a mes con la inflación, porque depende de nuestra toma de decisiones en lo que es la compra de letras de regulación monetaria, las compras de notas del Tesoro en UI. Entonces, bueno, arriba a la derecha ven las proyecciones del Banco Central, que es en el último boletín que sacaron. Ven que en los últimos 2 años, ahí como en un violetita, está el margen de 3 a 6%. Y bueno, la inflación históricamente se ha mantenido 2 años dentro del margen. Y bueno, la proyección del Banco Central la ven ahí a la derecha de la línea negra, y con un margen, digamos, de variación. Y abajo a la izquierda ven las expectativas de inflación que hablábamos recién del mercado, que están ahí los bancos, lo que responden los bancos, los corredores de bolsa, y otros analistas, y las empresas. Y bueno, ahí ven de acá a 2 años que el mercado lo ven 5,5. Es decir, de vuelta por encima, todavía no le cree el mercado del todo al Banco Central del 4,5. Sí.
Acá traemos lo que es cómo se ha comportado la tasa de política monetaria del Banco Central. Eh, Recordamos que en 2023 el Banco Central bajó la tasa haciendo una política monetaria expansiva, sobre todo porque necesitaba reactivar la economía. Después, más o menos a fin de año del 2024, empezó a subir la tasa, una política monetaria contractiva para contener la inflación. Y bueno, en el último comité de política monetaria la bajó nuevamente, ya que la inflación está más controlada. Esperamos que el próximo comité de política monetaria es ahora en unos días. Esperamos que puedan venirse algunas bajas adicionales. Ahí la tasa neutral de mercado, que es la que calcula el Banco Central, es aproximadamente ahora un 8%. Eso quiere decir que mientras que la tasa de política monetaria esté por encima del 8%, continúa la fase contractiva, es decir, para poder contener la inflación. Acá les traemos lo que es las curvas actuales en pesos y en UI, ¿no? En pesos ven que el tramo más corto está cercano al 9%, como es la tasa de política monetaria del Banco Central, pero después ya digamos, más a largo plazo, que ahí están también los bonos globales en pesos, está más en el entorno de 8,25, 8, ¿no? Y después la curva UI se ha ajustado también y en el tramo corto está cerca del 3,20 y en el tramo largo del 3%. Acá les traemos unos gráficos que tomamos de Exante, que es por componente de la inflación. Ahí ven que es importante resaltar cómo se comporta la inflación de los bienes transables y no transables. Transables son los que se exportan e importan, medidos en dólares, y no transables son los que no se exportan. Por ejemplo, no sé, el pago de un colegio o lo que sea. Y ahí es importante notar que la inflación ha bajado, pero de la mano de un dólar débil, ¿no? De la baja del dólar, que vamos a hablar más adelante. Entonces, los bienes no transables siguen en el torno de una inflación del 6%. Acá le traemos la encuesta de expectativas, la última, que nosotros participamos, como le dijimos, y acá es no de inflación, sino de cómo ve el mercado, la economía creciendo. El año pasado recordamos que la economía uruguaya creció 3%, más o menos, y bueno, este año el mercado ve que va a crecer menos, pero bueno, es un entorno, más o menos están viendo entre 2 y 2,5%, y después para 2026 y 2027 en torno al 2. Es un crecimiento, digamos, tendencial de lo que ha crecido Uruguay, no es ni bajo ni alto. Existen algunos desafíos, sobre todo por el lado de lo que es el gasto público y el déficit fiscal que vamos a ver, pero bueno, por el otro lado las exportaciones vienen muy bien, entonces habrá que ver cómo y monitorear eso. Obviamente eso también nos impacta en las decisiones de inversión. Y ahí las expectativas del tipo de cambio, que bueno, el mercado ve una leve apreciación del dólar. Obviamente estamos con un dólar muy débil, siguiendo lo que pasa con el dólar global. Y bueno, por ahora no se ven grandes cambios en lo que es el dólar en Uruguay. Acá para traerles el IMAE, que es una medida para ver cómo viene la economía, más allá de los datos de PBI, que los conocemos cada 3 meses. El IMAE lo hace el Banco Central todos los meses y es mejor para seguir. Y lo que se ve es que recordamos que obviamente la caída de la pandemia, pero después en 2022, 2023 la economía estuvo un poco más estancada. Y bueno, y a partir de en el último tramo del último gobierno, y continuando, se ha visto un crecimiento de la economía, si bien ahora a pasos un poco más lentos de crecimiento. Y a la derecha está la producción industrial, que también en 2020 tuvo su caída, y bueno, a partir de ese año, Uruguay
en su industria ha venido creciendo. Este es un gráfico muy importante que todos conocen y bueno, es el gran tema o gran quizá, El momento con la ley de sí, presupuesto que nos tal viene. cual, es el momento, tanto como dice Mónica, de presupuesto ahora y consejos salariales. Y bueno, es como la alerta amarilla que tiene el Uruguay. Eh, mm, Obviamente esto depende, porque está medido, es decir, déficit sobre PBI, ¿no? Ese es el número que está dando ahí. Obviamente si crece el PBI, baja el déficit fiscal y si baja el gasto público, también baja, ¿no? Pero bueno, estamos en cercano al 5% y eso, bueno, hay que bajarlo para que sobre todo las calificadoras de riesgo no pongan en jaque la calificación del La Uruguay. calificación y perspectiva. Este gráfico también es muy importante, no se actualiza muy seguido, el último es de mayo, pero lo que vemos es que en Uruguay la confianza, esto es una encuesta que hace la Universidad Católica junto con equipos y es una encuesta que le hacen a la gente de su situación actual económica y sus proyecciones de compra de bienes durables y no durables, por ejemplo, una casa. Y el amarillo es zona de moderado pesimismo, ahí estuvo muchos años. Y bueno, habíamos logrado en los últimos 2, 3 años entrar a optimismo del consumidor. Y bueno, veamos ahora qué es lo que pasará. Por ahora el empleo en Uruguay se mantiene estable, el último dato fue cercano al 7%, pero bueno, es una variable también a monitorear. Pasamos a Estados Unidos. No sé si hay alguna pregunta de Uruguay. De Uruguay no. Está. Entonces pasamos a Estados Unidos. Obviamente seguimos muy de cerca lo que pasa en Estados Unidos para lo que son nuestros dos fondos en dólares. La inflación obviamente en 2022, después de una política monetaria muy expansiva que hizo la Reserva Federal, se disparó y bueno, se ha logrado contener, el último dato fue en 2,7, pero le ha sido muy difícil llegar al objetivo de la Reserva Federal del 2%. Por ahora no ha llegado y bueno, y por ahora es que ha mantenido una política contractiva. Em, ¿Seguimos? Sí. El desempleo también se ha logrado mantener. En la gráfica a la izquierda está como en la pandemia se disparó, igual que en todo el mundo, pero en el último año hay cierta alerta amarilla de que ha subido un poco el desempleo, pero sigue digamos, en un dato razonable y por ahora no es una preocupación. Así que eso lo monitoreamos. Acá traemos la tasa de la Reserva Federal. Como dijimos recién, en 2022 se subió mucho para contener la inflación que vimos recién. Y ahora los últimos movimientos del Banco Central de Estados Unidos ha sido bajarla y mantenerla en los últimos meses. Parece ser, obviamente esto también es día a día, pero que en el próximo comité de la Reserva Federal podría verse una baja de la tasa. Al menos eso está en precios, ¿no? Eso está, Ho- ya hoy está en precios. Hoy el mercado dice que proyecta dos bajas para el 2025, ¿no? Y para terminar, lo que es mercado, quisimos traer una foto de lo que es el crecimiento en el mundo. Obviamente esto siempre depende de nuestras decisiones de inversión. En el mundo en 2024 se creció un 3,3 y bueno, se proyecta de que en 2025-2026 se crezca parecido, pero un poco menos. Si vemos Estados Unidos, 2024 fue cercano al 3% y ahora, bueno, hay bastante incertidumbre. Ustedes saben todos las políticas de arancelarias y todo lo que eso significa
para lo que es el comercio. Entonces se prevé que Estados Unidos crezca en torno al 2%. La zona euro sigue muy débil, creciendo al torno al 1%. Eh, el mundo emergente, que ahí está China, está India, sigue creciendo a tasas altas, en torno al 5%, pero bueno, ya previendo alguna desaceleración, sobre todo por la parte de China. Y nosotros en Latinoamérica, bueno, Aquí creciendo estamos. al torno al 2%, en línea de lo que se espera de crecimiento para Uruguay. Y por último, bueno, traemos esto mismo que hablamos, pero desagregado por país. Eh, Eso Perfecto. es todo. Muy bien. Bueno, muy bien. No sé si hay alguna pregunta de esto. Por No, ahora, en tranquilo. realidad. Perfecto. Entonces, vamos a lo que quizás más importa en el día de hoy, que son los resultados de la familia de Fondo Centenario de julio de 2025. Como hablaba Gabriel, nosotros nos reunimos todos los meses en nuestro comité de inversiones y riesgo y básicamente seguimos este proceso de construcción de decisiones y de toma de decisiones. Vemos obviamente en lo que estamos y proyectamos. Em, Recuerden que el comité de inversiones está conformado por el equipo de gestión y por la administradora del fondo. Hemos incorporado a nuestro equipo a Aldo Lema, que también nos colabora con nosotros en esto y nos da una visión no solamente local, sino también latinoamericana y del mundo. Y entonces comenzamos con el Fondo Centenario Gestión de Liquidez, nuestro primer fondo de liquidez, money market del mercado, que ya tiene sus 4 años y que este mes tuvo un rendimiento récord de 10%. Seguimos obviamente concentrados en la curva, el 99% lo tenemos en letras del tesoro uruguayas. Y bueno, Gabriel, contanos cómo llegamos a este 10%, qué nos ayudó esta vez de poder hacer rendir en esos niveles. Bien, ahí como dice Mónica, nosotros tenemos este fondo que es bien perfil liquidez, es decir, de inversiones de corto plazo, si bien hay muchos clientes que también lo toman como ahorro Ahorro. también de largo plazo. Eh, para ser más técnicos, la duración que está ahí abajo a la derecha es 90 días. Entonces acá nuestra estrategia y toma de decisiones es, bueno, como tenemos solamente un instrumento que compramos que son letras de regulación monetaria, vemos si compramos letras más cortas o compramos letras más largas y esa es la toma de decisión de acuerdo a lo que vemos, todo lo que vimos recién de qué va a pasar con la inflación y qué va a pasar con las tasas del Banco Central. Entonces, la decisión que tomamos el mes pasado fue irnos a letras más largas porque preveíamos que se venía una baja de tasas y eso fue lo que con el movimiento de baja de tasas fue que logramos tener el resultado en el mes muy bueno, como decía Mónica. Eh, pero bueno, este fondo lo tomamos bien como aquellos que quieren invertir en pesos con una de corto plazo, ya sea personas físicas o empresas, como para su manejo que pueden entrar y salir en cualquier momento. Exactamente. Y tener el dinero en 24 horas en donde lo necesiten. Muchas gracias. Seguimos con nuestro fondo centenario ahorro indexado. Esta estrategia de inversión es pensada ya por mediano plazo y bueno, así como tenemos tasas nominales altas en este momento, tenemos también en el mercado tenemos digamos, deflación que fue para el mes de junio, algo más retomó en julio. Y obviamente que eso se traduce en los resultados en este fondo, pero siempre pensemos que este es un fondo de mediano plazo, de ahorro. La película recién la vamos a poder contar bien dentro de 3 años y vamos a ver cómo nos resultó la estrategia. Es diferente al Fondo Centenario Gestión de Liquidez. De todas formas,
Acá les queremos contar que en este mes llevamos a mínimos, porque veíamos que el valor estaba en los pesos nominales, nuestra exposición en las notas indexadas. Eso quizás ya estamos pensando en diferente ahora para posicionarlos para los meses de mayor inflación. Ese es el valor agregado que nosotros le queremos dar con este fondo, que ustedes puedan tener flexibilidad y obviamente aprovechar las economías de escala en la compra de los instrumentos, tanto de pasar de pesos nominales a pesos indexados, ¿no? Em, Acá están los resultados para este año que siguen cumpliendo, ¿no? De alguna forma nuestro objetivo que es ganarle un poquito a la inflación. Tal cual. Como dice Mónica, el objetivo es ganar la inflación. Últimos 12 meses, ven ahí que el rendimiento neto del fondo fue 6% y veíamos hace un rato que la inflación últimos 12 meses fue 4,50, así que le ganó por 150 puntos por ahora. Como decía Mónica también, nosotros el valor agregado en este fondo es que si bien es de ahorro indexado y es, como dice la palabra, ahorro, ya no es caja, nuestro valor agregado es ir o invirtiendo más en pesos o invirtiendo más en unidades indexadas. Exacto. Entonces, mes a mes, nosotros vamos viendo qué es lo que rinde más y con la estrategia más, no del día a día, sino más a mediano plazo. Ahí las notas del Tesoro en unidades indexadas son el instrumento doméstico en UI. Este es, bueno, el único fondo en Uruguay Exacto. que invierte en unidades indexadas. Y es una manera muy fácil, porque cualquier persona puede entrar y salir cuando quiera, es una manera muy fácil de tener inversión o exposición a la unidad indexada sin tener que preocuparse de estar, bueno, ¿cómo hago para vender el instrumento en UI, la nota en UI, compra, venta? No es fácil, el mercado a veces también es más costoso la compra directa de notas del tesoro. Entonces, bueno, acá el cliente no se tiene que preocupar y puede salir o entrar cuando quiera y nosotros somos los que estamos comprando eso. Recordar también que este fondo permite la suscripción en unidades indexadas. Si hay algún cliente que tiene exposición directa a este instrumento y por alguna razón piensa que quisiera tener mayor más flexibilidad y le está costando el salir del instrumento, puede suscribir al fondo integrando las notas en unidades indexadas también. Eso es algo importante para rescatar. Tal cual. A diferencia del otro fondo, que es todo pesos, las ventajas de estar invertidos en parte o en unidades indexadas es que hoy, y que es raro si uno mira la historia del Uruguay, ¿no? Es un país de inflación alta. Bueno, hoy está controlada, ayudada también por factores externos, como por ejemplo un dólar débil en el mundo, pero el día de mañana puede ser que la inflación suba, entonces, bueno, estar posicionado en unidades indexadas es una forma de protección automática, ¿no? Es Exacto. decir, sube la inflación, el fondo sube. Exacto. Hay una pregunta que quedó sobre el fondo gestión de liquidez, si se recomienda también como a largo plazo. Sí, a ver, sí, o sea, es una inversión que tiene una liquidez inmediata, pero que muchos de nuestros clientes lo usan para tener digamos, las disponibilidades que necesitan invertidas en el fondo. Obviamente con los números que está dando ahora, decimos que es recomendado. Recuerden que siempre los rendimientos pasados no determinan rendimientos futuros y los momentos de mercado pueden ser muy diferentes. Si pueden revisar antes de que saliera el Fondo Centenario Gestión de Liquidez, antes de hace más de 4 años, llegamos a tener tasas reales negativas. O sea, la inflación era mayor que las tasas que pagaba el Banco Central. Y en ese caso, ni siquiera con este fondo íbamos a poder, Mm. si hubiera existido, ¿no? Si volvemos la película atrás, podíamos cubrir ese riesgo. Otra hubiera sido la historia, por ejemplo, con el fondo ahorro indexado, ¿no? Entonces, hoy, recordando siempre que
Hoy sí hace sentido y la verdad que da más de 5% arriba de la inflación, pero es un momento, como siempre les digo, cuando uno invierte tiene que ver la película entera y este fondo que permite la entrada y salida tan fácil, hoy sí es una opción más de ahorro, digamos, Tenemos más que de gestión de liquidez. Tenemos clientes que han entrado cuando nació el fondo Exacto, y están hace 3 años ahí exacto. y con muy buenos rendimientos. Entonces, obviamente que sí, que puede ser también es de liquidez, pero puede ser de ahorro también. Exacto. Hay una pregunta sobre las unidades indexadas. El rendimiento del fondo indexado de 6,8 ¿está expresado sobre pesos o sobre UI? Pesos. Pesos, pesos, siempre. Todos son rendimientos expresados en pesos anualizados. Exacto. Y netos de Y todo, netos toda la de... comisión. Exacto. Después, si se toman en cuenta los últimos 6 y 12 meses que el fondo ha dejado mejor rendimiento, ¿el centenario pesos o el ahorro indexado? ¿Es mejor? El liquidez pesos ha tenido mejores rendimientos en los últimos, sí, 12 meses, Sí, dijo, ¿no? sí, 6 Sí. y 12 meses. 6 y 2. 6 y 12 meses, sí. Sí, Esto explicado por una inflación baja, que fueron en los últimos 12 meses, exacto, fue la inflación baja. Y también de la mano de que el Banco Central no ha bajado la tasa, también porque, bueno, el nuevo presidente Tolosa ha sido muy claro que quiere tener la inflación baja, entonces, obviamente, esto es costoso para el Banco Central tener una tasa tan alta. Los mercados siempre se arbitran, entonces en algún momento va a bajar la tasa en pesos y eso se va a arbitrar con la WI, ¿no? Capaz que lo dejamos para después. Les agradecería si pudieran comentar sobre las obligaciones tributarias de los fondos, perfecto. específicamente IRPF. No Ah, sé si dejarla para el la final. dejamos para el Sí. final, ¿te parece? Así no cortamos la revisión de los resultados y además es otro Dale. tema. Bueno, ahora pasamos a nuestros fondos en dólares. El Fondo Centenario de Gestión Dólares es nuestro fondo de Money Market. Afortunadamente ya ha estado operando más de 2 meses de esa forma, con una liquidez a las 24 horas en el rescate. Hoy por hoy invertido básicamente en notas del Tesoro americano y Treasury Bills. Y bueno, con todo el desafío de poder seguir brindando retornos atractivos en un contexto totalmente diferente, ya con tasas que vienen a la baja, con nuestra premisa que es dar liquidez a esos dólares que están en este fondo. Tal cual, ahí como dice Mónica, es un fondo de liquidez también, pero en dólares. Lo usan mucho personas físicas, pero también empresas que quizá quieran estar invertidos 15 días o de vuelta. El que quiera ahorrar también Exacto, puede estar 3 años y entrar y salir cuando quieran. Con la baja de tasas que vimos hace un rato de la Reserva Federal, este fondo obviamente que ha ido bajando su rendimiento. Fíjense que desde el inicio, que van 2 años o Mm, 3 años del fondo, 3 años. sí, 3 años, rindió un 3,3%. Hoy ya estamos más en 2,70. Ahí, hoy por hoy, tenemos, bueno, a cierre de julio, Treasury Bills 100% y Treasury Notes del gobierno. Ahora estamos viendo, estudiando estrategias para poder invertir también en fondos money market que continúen con la filosofía del fondo, pero que defiendan un poco más el rendimiento sin aumentar volatilidad. Pero bueno, este fondo va a continuar siendo un fondo muy previsible, todos los días con una ganancia parecida y bueno, y poca volatilidad. Exacto. Bueno, y pasamos a nuestro cuarto fondo, que tiene un mes de su lanzamiento en el mercado. Les contamos un poco cuál es el objetivo, que es el de ofrecer una nueva alternativa de inversión. Nosotros pensamos nuestra familia de fondo centenario primeramente para dar ese rendimiento a la liquidez diaria que veíamos que tanto las personas como las pequeñas y medianas empresas tenían y básicamente ni siquiera se cubría el riesgo de inflación. Y empezamos con los fondos de gestión y luego tratar de pensar más en el mediano plazo. Opciones en el mercado de fondos en dólares hay un montón. Tratamos de darle nuestra visión y conocimiento en
en esa visión y conocimiento en este fondo prevemos que podemos tener posiciones tanto en pesos como en dólares, o sea que darle valor agregado al cliente de que pueda estar posicionado en pesos, en dólares, siendo un fondo en dólares, ¿no? Y pudiendo aprovechar el carry trade en el momento que nosotros veamos que eso tiene sentido. Y luego es un fondo básicamente preferiblemente de renta fija, que puede llegar a tener algo en acciones. Los invito a que entren en la página del Fondo Centenario, de Fondo Centenario en www.fondocentenarios.com.bi. Lean el reglamento, ahí están explicados todos los riesgos, todos los costos y, digamos, las condiciones para invertir en este fondo. Acá no, por temas de espacio no pude ponerla en toda la batería de instrumentos de renta fija que puede invertir, pero básicamente es fondos mutuos, ETFs de renta fija que tienen que cumplir con ciertos estándares en calificación de riesgo. Es un fondo que lo calificó la calificadora en Moody's y le dio una calificación de A local, digamos, para Uruguay. Es en dólares americanos. Obviamente tiene un rescate que es un poquito de mayor plazo por los instrumentos que tiene el fondo, ¿no? Para hacerse del dinero se deben de esperar 3 días. Y bueno, y ahí básicamente los riesgos de crédito, el de mercado y el riesgo de tasa de interés son los riesgos que representan un desafío para la estrategia del fondo. Em, Queremos darle esa opción de ahorro al cliente que estaba quizás en el gestión dólares y ve que está bajando los rendimientos y no necesita tener el dinero tan disponible para las 24 horas, está dispuesto a esperar un poco de tiempo. Y bueno, darle también exposición a otro tipo de instrumentos que den ese alfa, digamos, que estamos buscando. Gabriel, te dejo para que comentes Bien, cómo nos fue este mes. bien. Acá, como decía Mónica, el objetivo del fondo es primero mantener una volatilidad baja, es decir, tampoco es un fondo, hay muchos fondos en el mercado, pero bueno, nuestro objetivo y la impronta para este fondo es que sea un fondo con una calidad crediticia alta, con un riesgo bajo, bajo mediano y una volatilidad bastante baja, pero diferenciarse de nuestro otro fondo que es de money market, nomás de liquidez dando mayor rentabilidad. Y bueno, entonces, ¿cómo logramos eso? Y bueno, yendo a comprar fondos mutuos de renta fija, eh, que bueno, acá con el equipo, con Clara y el resto del equipo, los analizamos mucho día a día y para ver cuáles compramos. Eh, Ahí abajo a la derecha tienen los fondos que hasta ahora hemos comprado. Son fondos que obviamente trabajamos acá en Gletir hace mucho tiempo, también se pueden comprar estos fondos de forma directa. Y bueno, y ya tenemos muy aceitado todo el proceso y todo el análisis con los fondos estos. Son, Son familias de fondos internacionalmente con una trayectoria grande, con fondos bajo manejo de más de 100 millones, o sea, sí, mucho más, de buenas familias de fondos, ¿no? Que nos dan cierta tranquilidad también para sí, apoyar claro. nuestra estrategia. Sí, 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 son fondos o casas gestoras, la mayoría en Estados Unidos, pero también en Europa, que son de primer nivel, realmente de primer nivel. Templeton, Allianz es de Alemania, Amundi de Francia, PIMCO, JP Morgan, Schroders, son familias, fondos gigantes en realidad, y que nosotros bueno, es muy bueno tener la oportunidad de tener acceso a ellos y el cliente que está entrando en el Fondo Centenario es una forma muy fácil De también diversificar, de claro, diversificar y tener exposición a estos fondos exacto. que tampoco es tan fácil y a veces piden mínimos más altos. Entonces acá nosotros con un mínimo muy chico de inversión tienen la posibilidad de estar invertidos en estos fondos de vuelta, que en cada fondo, por ejemplo, el Templeton Ultra Short o el Allianz, tienen muchísimas cosas compradas adentro.
algunos tienen 500, otras 800, 900 instrumentos adentro, entonces la diversificación es enorme. Entonces quizá me animo a decir que en este fondo estamos invertidos en 3.000 instrumentos distintos, Exacto. pero bueno, Justo, perdón que interrumpa que estás hablando de eso. Hay una pregunta que dice, ¿qué ventaja tiene de invertir en el fondo activo dólar contra comprar uno de estos fondos? Es lo que... Uno es la diversificación que hablaba Gabriel. Otra ventaja también es que no solo podemos comprar estos fondos. Ya, como les comentaba, la idea es que si vemos en la oportunidad de mercado de hacer carry trade, podemos llegar a tener exposición al peso uruguayo. También podemos tener exposición a fideicomisos, obligaciones negociables, renta variable. renta variable también también vía ETF o en menor medida, pero está pensado como para para diversificar lo máximo posible para un inversor uruguayo, digamos, común, y que pueda y a veces se hace costoso y nosotros le brindamos esa posibilidad de ir a un activo o estar expuesto en un activo o en el otro. Tengo... Hoy, como verán, estamos 100% en dólares y estamos básicamente en instrumentos de renta fija. Pero obviamente que estamos continuamente mirando las oportunidades y bueno, Sí, a ver, para explicar un poco, quizá alguno sepa, otro no sepa, pero lo que decía Mónica del el famoso carry trade, que se puede hacer de un mes o de un año, pero con un dólar planchado, por ejemplo, si hoy está a 40 y el mes que viene está a 40, entonces si nosotros compramos una letra en pesos que rinde 9%, el rendimiento en dólares es de 9%, es decir, es un rendimiento espectacular. exacto, La cuestión es qué pasa con el dólar. Si el dólar sube, es un rendimiento menor, quizás sea 6 o 7. Entonces, ahí está nuestro valor agregado, que también en este fondo sumamos a un economista muy reconocido como Aldo Lema, que nos ayuda de ver, bueno, qué va a pasar con el dólar, ¿no? Pero más allá de eso, también, a ver, un cliente puede tener comprado directamente un fondo Templeton, un fondo de JP Morgan, y también tener el fondo centenario, son cosas distintas. Nosotros acá, de vuelta, la esencia de este fondo es primero un equipo gestor que activo. analiza, que tiene el tiempo para analizar cada uno de los productos que se ponen aquí. Claro, ahí va, un activo que estamos comprando los fondos o vendiendo, Oye, porque fíjense que en realidad el último fondo, el PIMCO Low, ya lo vendimos, porque en realidad le hicimos ganancia y vimos que ya estaba empezando a poner un poco volátil y lo vendimos. Entonces es una gestión activa, pero la esencia del fondo es tener un riesgo bien controlado, una volatilidad bien controlada y un rendimiento que obviamente no es un fondo que el cliente que quiera un rendimiento neto del 6 7 8% no lo va a tener en este fondo. Va a tener un rendimiento mayor que el money market, exacto, pero en el entorno de 4% 5% siempre hablando neto, ¿no? Porque bruto en realidad es 6%. Pero es un rendimiento, digamos, para aquellos que, bueno, quieren un poco más. exacto. No, y la otra de las ventajas es que también, que no lo hablamos, se puede ingresar con $1.000. O sea que también tiene un mínimo muy, muy, muy bajo para estar diversificado en todos esos fondos, ¿no? Que pueden llegar a ser alguno más. Entonces es como poner $100 casi en cada fondo en proporción. Pero bueno, también nos parece muy interesante también acercarles todo este mundo, universo, Exacto. porque fondos de inversión hay millones, pero bueno, nosotros por ahora la estrategia es esa, baja volatilidad, corta duración, y bueno, este fondo lo pensamos más como ahorro, entonces ahora en la familia tenemos dos fondos de liquidez y dos fondos de ahorro, pero de vuelta, el cliente puede entrar y salir cuando quiera. Exacto. Ahí va. Bien. ¿Qué costos anuales tienen los fondos mutuos renta fija que componen el fondo activo dólar? ¿Esos fees están incluidos en los fees de Gletir? Los rendimientos son netos de fees los que están, o sea que cada uno de esos fondos tienen diferentes fondos. Nosotros tenemos obviamente el acceso a clases institucionales porque somos un fondo de inversión, o sea que también eso de alguna forma estamos beneficiando, digamos, a los clientes. Después, este fondo tiene un 1,5, el Fondo Centenario Activo Dólar.
tiene 1,5 de comisión que incluye la administración, la gestión y la custodia digamos, del fondo Y la calificadora. Y la auditoría. y la auditoría. Sí, sí. Todo está metido En el uno y en el medio uno y y medio. los el rendimiento de 4,22 ya es neto de todo tipo de costos. Exacto. Los fondos, Templeton, Allianz, Amundi, como decía Mónica, la ventaja nuestra es que al ser un fondo, una institución, tenemos costos más chicos. Por ejemplo, en general, el promedio, el fee de estos fondos andará 0,7 más o menos. Son fondos muy grandes, por eso también se dan el lujo de tener un fee más chico. Y nosotros logramos la mitad. Entonces es una ventaja nuestra también si un cliente va directo al Templeton o al Allianz, va a tener un fee el doble que tenemos nosotros. ¿Cuál sería el tiempo mínimo que recomiendan como para invertir en este fondo activo dólar? Bien, si bien hoy tenemos una estrategia de corto plazo y tratando de, porque estamos construyendo el patrimonio del fondo y además el contexto en el que estamos económico internacional es de spread mínimos en bonos de latinoamericanos, obviamente en un contexto de baja de tasas en Estados Unidos y demás, ¿no? Formando todo esto. Es un fondo que está pensado para el mediano plazo. Así que les diríamos que una vez que sentamos que hay una base maduro, vamos a ir tomando decisiones de irnos alargando un poco más en los plazos y estamos hablando, como decíamos, de un ahorro, por lo tanto, un plazo medio de entre 2 y 3 años como target. Sí, a ver, obviamente nosotros, yendo bien a lo concreto, si el fondo gestión liquidez, dólares, todos los días son positivos, es muy raro que tenga Exacto. algún día negativo. En este fondo vamos a procurar, y por ahora se viene cumpliendo, de que casi todos los días sean positivos, pero algún día al mes puede tener negativo y está perfecto porque tiene un poquito más de volatilidad, pero el 90% van a ser días positivos. Pero bueno, obviamente, si un cliente entra por una semana nomás, y bueno, capaz que No es el fondo, no es el target del fondo, no es claro. el fondo. Ah, ¿Podrían hacer una breve explicación de este nuevo fondo y el que ya existe desde el punto de vista de la liquidez posible, los rendimientos esperados y los instrumentos que contiene cada uno? Bien, a ver, los instrumentos que contienen cada uno. Letras del Tesoro y bonos del Tesoro, T-bills y T-notes en el gestión de corto plazo, no van más de un año. Este fondo ya invierte en bonos de largo plazo, ¿sí? Por más que el duration está en 120 días, porque básicamente si ustedes miran los nombres ahí, dice ultra short, floating rate, short duration, son todos fondos con plazos, pero ya invierte en bonos a 2 años, 3 años. En promedio no, pero lo invierte. Em, como decíamos, rendimientos, estamos hablando de rendimientos proyectados, decíamos de 12 meses, 3% en el gestión de liquidez. Hablamos de un 4,5% aproximadamente. Ahí le pusimos un 4 para ser conservadores porque todavía no sabemos si se van a dar las bajas o no de las tasas de Estados Unidos, pero siempre hablando netos, es decir, netos, que el cliente exacto, recibe obviamente, esos son tasas anuales, 3% y 4,5% anuales, pero todos los días la ganancia se ve reflejada en la cuenta del cliente. exacto. Gestión dólares. Si uno quiere mirar el gestión dólares todos los días, cada 15 días, cada un mes lo puede ver y no va a haber nada de preocuparse. Nosotros gestionamos el fondo gestión dólares para que las personas entren y salgan dentro del mes, de la quincena O empresas. o empresas. Este fondo, el Fondo Centenario Activo Dólar, ya estamos pensando en el de ahorro, y por lo menos un año lo tenemos que, digamos, pensar en que podamos tener ese dinero, esa disponibilidad un año en el fondo. Tal No cual. quiere decir eso que no tenga liquidez. Tiene una liquidez, a los 3 pueden solicitar el rescate, a los 3 días van a tener el dinero disponible. Pero eso no quiere decir que no puedan llegar a salir por menos del dinero que invirtieron. Puede llegar.
Este mes no fue así, tuvo algunos días negativos, estamos cuidando mucho, somos una casa de fondos que buscamos que la volatilidad sea baja, sobre todo en la construcción de los fondos, pero este está pensado y piénsenlo como un tema de ahorro. Igual está bueno decir de que pueden entrar y salir cuando quieran Exacto. sin costos. Sí, La entrada y la sí, salida del fondo no tienen no costo. tiene costo. Hay muchas preguntas, así que Bien, medias perfecto. cortas si quieren. Genial. Para el fondo activo dólar es positivo, tanta diversificación no agrava el tema costos para el inversor. Gracias y felicitaciones por el trabajo. No agrava. Sí. No, al contrario, se beneficia de las economías de escala del fondo. Sí. Perdón. Tal cual, sí, no agrava, ¿no? Porque los costos de estos fondos son de vuelta, costos muy bajos y la diversificación no tiene mayores costos, no. Exacto, recuerden que tanto para el ingreso como para el rescato no tienen costos de ingresos. O sea, la comisión de administración, que como yo les digo está en el fondo, en el reglamento y demás, de 1,5, es all in. ¿Sí? Así que no hay ningún tipo de problema. ¿Los dólares pierden valor con la inflación más allá que se devalúe la moneda o no? Si hacemos una comparación con el fondo de liquidez y el tipo de cambio se mantiene igual, viendo los rendimientos que dio cada fondo, ha dado más el de liquidez. ¿Puede ser así? Sí, Sí, claro. claro. Sí, claro. Con un dólar que, por ejemplo, se mantiene, imagínense que siempre estuviera en 40, bueno, obviamente conviene toda la vida estar en En pesos, pesos. obviamente. Pero bueno, obviamente nosotros monitoreamos mucho lo que es la evolución del dólar global. Ahí les recomiendo seguir el DXY, que es el dólar, el índice del dólar contra el euro y el yen, y la libra esterlina. Y obviamente Uruguay es un país chico y depende mucho de lo que pase con el dólar global, pero bueno, como no sabemos realmente cómo va a ser el dólar de acá a 2 años, 4 años, 5 años, imposible saberlo, entonces siempre decimos que bueno, que eso depende de cada uno, de sus preferencias de moneda, de sus costos, en pesos o en dólares, De su economía, y sí, cómo están recibiendo sus ingresos y cuáles son sus gastos. Siempre hablamos de eso, ¿no? Para tal minimizar cual. riesgos. Tal cual. Y bueno, y también hay mucha gente que invierte en pesos y en dólares. Exacto. Y diversificación. Hay muchas preguntas sobre IRPF y Ahora vamos a esa, hay varias. entonces. Sí, Entonces, entiendo. vamos a esa, porque era la pregunta aquella del tratamiento tributario. Recuerden que nosotros no somos asesores tributarios, sí les contamos cómo están grabados estos fondos en base a la legislación actual, pero si tienen cualquier duda, porque todo depende del tipo de inversor, no es lo mismo un inversor persona física, residente, que un individuo persona física, no residente, y así con las empresas, ¿verdad? Así que teniendo eso en cuenta de que no somos asesores tributarios, que consulten con el contador que les va a dar sobre todo personalizado en su situación tributaria. Los fondos, tanto gestión de liquidez pesos como ahorro indexado, son fondos en pesos que invierten en títulos del gobierno que no están alcanzados por IRPF y lo vendría a ser IRAE para las empresas. O sea que esos fondos están exentos, ¿sí? Porque los instrumentos que tienen dentro de esos fondos están exentos. Con respecto a los fondos en dólares, son diferentes los instrumentos y cada uno de los instrumentos tiene un tratamiento diferente. Tanto los T-Notes van a tributar por el cupón que se paga, los T-Bills van a ser en base al rendimiento prorrateado del periodo, así que esos sí tienen IRPF, esos sí para las personas físicas residentes ustedes pueden ver en su estado de cuenta una retención, pero que no es estática porque dependiendo de cada uno, el momento de que pagan cupón y demás, es específica. ¿Tá? Nosotros tenemos muy en cuenta el tema obviamente, Exacto. de impuestos. Y Una, tratamos de hacerlo lo más eficiente posible. Tal cual. Una ventaja del nuevo fondo de este Exacto. activo dólar es que va a pagar muy poco impuesto, porque todos estos fondos que compramos, que decimos, que no, me olvidé de decirlo, pero son acumulativos, ¿no? Exacto. Entonces,
porque los fondos tienen opción de distribución o acumulativo. Nosotros compramos los acumulativos, es decir, que no pagamos impuestos por esa parte. Entonces, fíjense que lo único que paga impuestos es una porción muy chica de este fondo. Exacto, que Es este es muy, sobre el devengamiento de la UST Bill y sobre el cupón de la UST Note. Es muy eficiente este fondo activo dólar en lo que es impuestos. Y el otro fondo de gestión, también intentamos de que sea el menor pago de impuestos Ahí va, lo posible. más eficiente Eso posible. lo tenemos muy en cuenta. Pero están alcanzados en base a cómo está hoy Sí. instrumentado el IRPF. Si invierto en el fondo de liquidez pesos, ¿qué tendría que pasar para si pido el rescate de lo invertido, pierdo dinero con respecto a lo invertido? No, no, el fondo centenario liquidez pesos no ha tenido días negativos. Lo gestionamos de una forma tal que, digamos que su valor cuota va aumentando y por lo tanto hasta ahora las personas que han entrado han salido con rendimiento positivo del fondo. Sí. ¿Sería buena idea diversificar entre los fondos centenarios o recomiendan más invertir en uno solo o cambiar entre los fondos cuando sea conveniente? Todo depende del objetivo del inversor. Creo que no son excluyentes los objetivos. Podemos tener, por ejemplo, eh, vamos a hablar de un individuo promedio, ¿no? Que tiene ahorro y que es asalariado, ¿no? Y que tiene ahorros que cubren, por ejemplo, el famoso fondo de reserva por si llega a perder su empleo. Y eso muchas veces lo que nosotros decimos es para ponerlo en el Fondo Centenario de Gestión de Liquidez, que es lo que uno tiene que ir y hacer, digamos, el rescate inmediato porque va a necesitar ese dinero. Pero si está pensando en tener un ahorro que lo ayude, por ejemplo, a pagar la cuota del préstamo hipotecario y demás, podemos decirles que puedan ir al ahorro indexado. Y en dólares lo mismo, si estamos ahorrando para un viaje que va a ser dentro de 3 meses, le vamos a decir la mejor opción es el Fondo Centenario Gestión Dólares, porque casi siempre es ese pago del viaje es en esa moneda. Y si uno está pensando en ahorrar en dólares, el Fondo Centenario Activo de Dólares Sí. es la opción, digamos, para más de mediano plazo, ¿no? Sí, hay muchos clientes que tienen posición en varios fondos, en los 4 Exacto. fondos, en 3 fondos o solo en uno. Eso obviamente nosotros lo que recomendamos siempre es Pensar en su objetivo de inversión. pensar en su objetivo de inversión y si es posible diversificar, mejor. Mejor. Entonces tener posición en pesos, posición en dólares, eso siempre es bueno. En el prospecto del Fondo Centenario Activo Dólar, ¿hay algún tope establecido de duration efectiva? ¿En cuál? En el dólar, Sí. no hay No, topper de duration. Digamos, una decisión del comité de gestión. pero siempre la hemos mantenido en duration 2 meses, 3 meses, la verdad que, o un mes, es bien corto y bien ¿Era delicado. el gestión dólar o el activo dólar? Perdón, el activo dólar. Ah, No, por eso, el activo dólar. el activo No dólar, hay tope, no, no hay no, tope. pero pensamos en eso, en 2, 3 años como máximo, Sí, por ahora. sí, o por ahora en realidad menor incluso. Sí, Quizá en los primeros meses estar en un año. Obviamente eso depende también de la estrategia y de lo que vamos viendo que es lo mejor de exacto. acuerdo a rentabilidad y riesgo, ¿no? ¿Funciona como los otros fondos? Luego del aporte inicial de 1.000, ¿se puede ir suscribiendo menos de ese monto o Correcto. son 1.000 cada vez? Esa es una buena pregunta, sí, es así. Funciona como los otros. El primer aporte es el de 1.000 y después se puede ir. Piden aclarar nuevamente los mínimos para cada uno. Bien. Fondo Centenario Gestión de Liquidez pesos, 20.000 pesos. Fondo Centenario Ahorro Indexado, 60.000 pesos. Y los fondos en dólares, los dos, $1.000. ¿Qué significa desvío estimado? Se quedó ahí. Desviación, ¿no? Desvío Desviación. estimado fue Sí, en una parte de la... desviación estándar o desvío es la volatilidad. Ahí está siempre en porcentaje anual. Exacto, Todas las tasas siempre de rentabilidad están anuales. Entonces, el desvío es eso que puede ir para arriba o para abajo en promedio. exacto.
frente a un cambio, ¿no? De la tasa, de un porcentaje del 1% de la tasa de intereses. Es la medida de riesgo. Cuanto más alto sea esa medida, más riesgo tiene, digamos, el activo que estamos Para manejando. tener un ejemplo, un desvío estándar de 0,23, Exacto, 0,5 es muy bajo. exacto. Un desvío estándar de 3-4% ya es un desvío alto. Esa es una medida que cuando uno va a mirar muchas veces diferentes instrumentos que tienen parecido nombre, es una buena medida para ver dónde me posicione dependiendo del apetito de riesgo que tenga. Tal cual. Si se llegan a imponer los aranceles de Estados Unidos a China y viceversa, ¿cuál es la expectativa que tienen respecto a estos activos del fondo activo dólar y del dólar en sí mismo? Bueno, esa es difícil. No, obviamente Pero, eso lo monitoreamos también día a día y en el comité de inversiones, cuál es la evolución de esta como guerra comercial, se podría decir, o puja de aranceles. China y Estados Unidos son las economías más grandes del mundo y son los que lideran todo esto. Eh, por ahora ha sido más un tire y afloje y de posponer. Eh, Obviamente, pongamos el escenario, como dice la pregunta, Ajá. de que se pone feo el escenario y bueno, y hay una guerra fuerte entre China y Estados Unidos, arancelaria, no militar. Nosotros este fondo lo tenemos posicionado muy defensivo, es decir, estamos muy preparados para eso. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos posicionados en una duración muy corta ahora. Como decía Mónica, el día de mañana podemos estar más largos, pero eso es más riesgo. Hoy estamos bien cortos y fíjense las calificaciones de riesgo. Todos estos fondos tienen calificaciones muy altas de crédito. Entonces, si pasa algo más negativo en el mundo, como por ejemplo guerra China-Estados Unidos, nosotros estamos preparados. En el fondo activo dólar, ¿ustedes se encargan del manejo de la moneda o tengo que hacer algo por mi cuenta? Generalmente es difícil para mí saber cuándo comprar dólares o correcto. cuándo quedarme con mis pesos. Nos encargamos, justamente. Es cuando vemos la posibilidad de que pueda haber un atractivo rendimiento, retorno. Obviamente que es tomar esa posición, uno tiene que estar con cierta base de que va a tener un buen retorno para el fondo. Pero nosotros nos encargamos. Las suscripciones son en dólares. Lo que sí es que el fondo puede ir hasta un 30% en la moneda local, uruguaya. Buen día, con el dólar planchado en Uruguay, en pesos, estaría dando prácticamente un 10% anual en dólares. Ujú. Sí, 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 Sí. sí, sí. Sí, y es un trade que se puede llegar a hacer. Cuando lo hagamos y tomemos la decisión, se los vamos a contar. Es más, desde que nació el Fondo de Liquidez, Sí, pesos, tenemos hecho los cálculos que en dólares rindió en promedio un 12% anual. O exacto. sea, es un Es, montonazo. es mucho. Obviamente es muy difícil predecir que el dólar siga tan bajo, incluso bajó, ¿no? Desde que Exacto. nació el fondo. Pero sí. Hay algunas preguntas que comparan o preguntan sobre ahorro estratégico con respecto a fondos centenarios. Yo creo que eso va a Es- depender del perfil de cada uno y sí, hablar ahí, personalmente con cada uno para ver correcto. hacia dónde, ¿no? Exacto, no, y ahí sí, recuerden que están nuestros asesores de inversión totalmente dispuestos, que los conocen a cada uno de ustedes, que están ahí, que saben sus objetivos, sus necesidades, y ellos seguramente les van a ofrecer el mejor producto. Este es un producto más digamos, de la cantidad de productos que Letir en este caso ofrece a sus clientes, y es un producto además que afortunadamente otros participantes del mercado, que también se encuentran nuestros distribuidores, ofrecen a sus clientes. Así Sí, que esa pregunta, es recomendable que vayan con su asesor y obviamente les van a dar la mejor recomendación. sí, a ver, nosotros acá para que tengan en mente la idea de los fondos centenarios, de los cuatro fondos, es que son conservadores. Es decir, aquellos que quieran rentabilidades muy altas, pero con alto riesgo, no lo van a encontrar en los fondos centenarios. El fondo centenario es un manejo activo, conservador, Exacto, obviamente buscando rentabilidades altas, pero conservador. exacto. Sí, para un perfil conservador de clientes. También hay algunos comentarios sobre el tema de que el gobierno está comentando de grabar las inversiones en el exterior. O sea que
que Bueno, cómo eso no nos también, afectaría exacto. Bueno, este es un producto local, o sea que en ese sentido no tiene ninguna implicancia. Por eso les decía, están habiendo sí, comentarios y demás de algún cambio del tema fiscal. Por eso siempre les decimos, asesórense con su contador. Obviamente estamos abiertos para comentarles cómo los impuestos afectan nuestros productos, pero cada uno tiene una situación diferente y es importante que siempre estén atentos y hablen con su asesor tributario. Bueno, si quieren ir redondeando el show Listo, y entonces, dejar las vías de contacto como para que exacto, puedan seguir ampliando exacto. las preguntas. Esto además va a quedar grabado, lo vamos a compartir a todos los inscriptos, lo van a poder ver y escuchar nuevamente cuando deseen. Perfecto, sí, como siempre, en fondocentenario.com.uy, ahí pueden hacer cualquier consulta, me van a llegar directamente a mí, con gusto les respondemos con Gabriel, con Clara. Les agradecemos muchísimo, obviamente, el interés, les agradecemos a aquellos que son clientes su confianza y estamos abiertos a siempre recibir comentarios para mejorar y poder brindarles soluciones de inversión. La Muchas semana que gracias a viene todos. estamos lanzando un podcast sobre Fondo Centenario, el cual también lo vamos a compartir, porque también Gabriel nos cuenta un poquito nuevamente de qué trata cada fondo y capaz que está bueno como para sumar más información. Perfecto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Capaz que los